Bien, mediante este video voy a explicarles el tema llamado estructuras de control o estructuras algorítmicas. Las estructuras de control permiten realizar acciones ordenadas en el algoritmo, facilitando la escritura y la lectura de los bloques o secciones de instrucciones. Las estructuras de control tienen una finalidad bastante definida, la cual es señalar el orden en que tienen que suceder los pasos de un algoritmo para llegar a una solución. Todo esto lo que significa es que los algoritmos son pasos ordenados que se deben realizar para llegar a una solución. Las estructuras de control o estructuras algorítmicas lo que hacen es que te definen en qué orden se deben hacer estos pasos. Vamos a ver las diferentes estructuras. Tenemos que en las estructuras de control o estructuras algorítmicas encontramos las estructuras secuenciales, las estructuras condicionales y las estructuras repetitivas. Aquí nos vamos a enfocar sobre todo en las secuenciales y las condicionales. Las estructuras secuenciales son las estructuras que las acciones o las instrucciones que están en un algoritmo, por ejemplo, en este ejemplo que vemos aquí en azul, o este que está acá, este está en pseudocódigo y este está en diagrama de flujo, ambos son algoritmos, pero las acciones dentro de ese algoritmo se hacen una seguida de la otra. Por ejemplo, acá tenemos la declaración de variable, luego tenemos la entrada de datos, luego viene el proceso y finaliza con la salida en orden. Acá lo vemos en el diagrama de flujo. Las variables se declaran, se ingresan los valores, se hacen las operaciones y se muestra la salida. Todo va seguido uno después de la otra, o sea, en orden sucesivo hasta el final. Las tareas suceden de tal modo que la salida de una es la entrada de la siguiente y así sucesivamente hasta el final, como dice la definición. Vamos a ver las estructuras condicionales. Las estructuras condicionales son aquellas que establecen una instrucción, deben ejecutarse o no debe ejecutarse dependiendo del valor de una condición. El valor de esta condición es un valor lógico que puede ser verdadero o puede ser falso. La condición consiste en una comparación de una variable contra otra variable y puede ser contra una constante o contra un valor que se compara, para que en base al resultado de esa comparación se siga un curso de acción dentro de un programa. Existen tres tipos básicos de estructuras condicionales que son las simples, las dobles y las múltiples. Muy bien, vamos a regresar a las estructuras secuenciales, una después de la otra. ¿Verdad? Vamos a ver un ejemplo acá en un programa. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es una estructura, es un algoritmo para corregir, es un algoritmo que tiene dentro una estructura secuencial, lo que significa que las instrucciones van una después de la otra. Como vemos aquí, se ingresan los valores, luego se hace la operación y luego viene la salida, una después de la otra, como dice la definición acá. Eso es una estructura secuencial. Vamos a probarla. Corremos el programa. Aquí nos está pidiendo la primera instrucción que ingresemos un número. Ingresamos un número. Luego nos pide el siguiente número, como lo ven aquí seguido. Luego él va a hacer la operación de forma interna y nos va a mostrar el resultado. Y aquí lo vemos. Hace la operación de forma interna y nos manda el resultado. Eso es una estructura secuencial. Muy bien, vamos a regresar ahora a las condicionales. Las condicionales dice que necesita primero hacer una condición y dependiendo de que si la condición es verdadera o es falsa, después que se evalúa, entonces va a hacer las acciones.
y el resultado es un valor verdadero o falso cuando hacemos la condición. Tenemos tres que son la simple, la doble y la múltiple. Vamos a ver la simple. En la simple se escribe de esta forma. Tenemos la palabra sí para iniciar la condición, luego viene la condición, la palabra entonces, y después si se cumple la condición vienen las tareas. Vamos a ver un ejemplo. Aquí ingresamos un valor entero, ¿verdad? Estamos definiendo la variable entera y ingresamos el valor. Comparamos ese valor con el 0 y esto es lo que llamamos una condición, la comparación de la variable num con el 0. Y entonces dice, si ese valor que se está comparando es mayor a 0, entonces, ¿qué debe hacer? Mandar un mensaje. Pero si no, entonces no va a hacer nada. Esta se llama estructura condicional simple. Fíjense que hace la comparación del valor que se ingresó con leer, lo compara con el 0. Y siempre debe llevar esta palabra, si, entonces. Aquí dentro va la acción que se va a hacer, en este caso un mensaje, puede ser una operación o puede ser diferentes cosas, pero en este caso es un mensaje. Y lo va a hacer si se cumple la condición, o sea, si es verdadero. Si no es verdadero, no va a hacer nada. Esta se le llama condición simple. Vamos a verla en un ejemplo. Acá vemos en el programa igual, ¿no? Ingresamos un valor, en este caso, tenemos varias variables, solo vamos a usar la n en este caso. Y decimos, si el valor es mayor a 0, ¿cuándo un valor es mayor a 0? Cuando el valor es positivo. Entonces, si el valor es positivo, él va a decir, si es mayor a 0, entonces va a entrar aquí y va a hacer esto. Si no, simplemente no cumple la condición y se va a ir acá afuera y no va a hacer nada. Vamos a ver. Ingresamos un número, cualquiera, 6. Es positivo y nos dice, el número es positivo. Pero ¿qué pasa si yo corro el programa? Ingreso un número negativo, por ejemplo, menos 6. No va a hacer nada, ¿bien? Porque no cumplió la condición la que va entre paréntesis. Entonces, aquí estamos usando estructura condicional simple. Vamos ahora a ver la doble. Como su nombre lo indica, esta tiene dos opciones, que puede ser que cumplan la condición o que no cumpla la condición. Si cumple la condición, va a ser lo que está en la primera parte, que es si el resultado es verdadero de la comparación de la condición. Si es verdadero, va a ser esta parte que estoy señalando. Si no, entonces va a ser la parte falsa. O sea, no se cumplió la condición, va a ser la parte falsa. Vamos a verlo en un algoritmo, en un programa. Aquí corremos el programa y va a ingresar un valor. Si el valor es mayor a 0, el número es positivo, va a decir el mensaje, el número es positivo. Si ingresamos uno negativo, entonces no va a entrar en esta área, sino que va a entrar en la otra y va a decir el número es negativo. Vamos a ver. Ingresamos un valor 8 positivo y dice este número es positivo. Ahora cerramos, corremos de nuevo el programa y ponemos uno negativo y dice el número es negativo. ¿Ve? Entonces, si se cumple la condición, entra y escribe este mensaje. Si no se cumple la condición, ¿cuál condición? De que el número sea mayor a 0. Si no se cumple, quiere decir que el número que metimos es negativo y va a ingresar en la parte de abajo y va a decir el número es negativo. O sea, él no va a entrar a las dos partes, solo va a entrar en una, dependiendo de la condición, que se cumpla o no la condición. Entonces, en ese caso, estamos hablando de condicional doble. Aquí vemos un ejemplo, que es el que estábamos probando allá, y ingresamos el número. Si el número es mayor a 0, quiere decir que el número es positivo, va a escribir este mensaje. Si no, va a escribir el otro mensaje, que es el número negativo. Vamos a ver cuando es múltiple. Múltiple lo usamos cuando tenemos más de 3 opciones en adelante. Por ejemplo, si usamos el mismo caso anterior, decimos si el número es negativo o el número es positivo, o puede ser que el número sea 0. Entonces tenemos 3 opciones, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, si ingresamos un número con leer,
lo comparamos. Si es mayor, quiere decir que el número es positivo, por lo tanto va a decir este mensaje. Pero si el número ingresado es negativo, no va a cumplir esta condición, no va a entrar en esta parte, sino que va a entrar en la otra, pero acá encuentra otra condición y dice el número es negativo, menor que cero, perdón, es menor que cero, entonces va a decir el número es negativo. Y en caso de que se meta al cero, no va a cumplir ni la primera condición ni la segunda condición, entonces va a entrar en la tercera opción, que es el número es cero. Todo eso va dentro del algoritmo y recuerden que tienen que escribir sí, entonces, si no, sí, entonces, si no, sí, hay que escribir las estructuras. Esta múltiple significa que es una estructura dentro de la otra, ¿no? Porque aquí tenemos la principal y dentro de la parte falsa metemos otra estructura. Vamos a verlo en un programa. A ver acá, decimos, ingresamos un número aquí. Si es mayor, va a escribir positivo, pero si es menor que 0, va a escribir negativo y si no, entonces va a escribir 0. Vamos a ver si es cierto. Yo ingreso un número positivo y dice el número es positivo. Lo corro nuevamente, ingreso un número negativo y dice el número es negativo. ¿Y qué pasa cuando ingreso 0? Ingreso el 0 y dice el número es 0. Lo que significa que no se van a cumplir las tres opciones siempre, sino que solo una de las tres va a salir, o una de las dos, dependiendo de cuál estructura están usando. Pero él va a cumplirla dependiendo de la condición. En este caso, como hay una sola condición, va a cumplir una o la otra. Pero en el último ejemplo, tenemos dos condiciones, o cumple esta condición o cumple la otra, y entonces escribiría esta parte positiva, esta otra parte, o si no, escribiría esta parte. A eso es lo que llamamos estructuras condicionales y también en este caso estructuras secuenciales que se ponen dentro de los algoritmos para indicar el orden en cómo se van a desarrollar las acciones para llegar a resolver un problema. En este ejemplo, ¿cuál sería? Bueno, algoritmo que permite ingresar un número entero y permita saber si el número es positivo, si es negativo o es cero. Ese es el problema. Entonces lo resolvemos utilizando estructuras condicionales. Las metemos dentro del algoritmo. Ok, entonces las estructuras de control o estructuras algorítmicas, como las quieran llamar, se hace necesario utilizarlas dependiendo de los problemas, ¿sí? No siempre podemos usar condicionales, no siempre podemos usar secuenciales y cuando vean las repetitivas tampoco siempre se pueden usar repetitivas. Eso depende del problema. Entonces uno tiene que saber cómo se escriben para poder incluirlas dentro del algoritmo. En el caso de las estructuras secuenciales, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar secuencial como en estos casos, que dice vas a ingresar números y luego vas a sumarlo y luego vas a mostrar el resultado. Es una secuencia. Pero en el caso cuando nosotros vamos a resolver, digamos, saber si un número es positivo o negativo, entonces necesito usar una condición, si no, no hay otra forma de resolverlo. Pero vamos a ver otro caso para que vean que también podemos utilizar. Vamos a ver el caso en que yo ingrese la edad de una persona, digamos, yo tengo una variable entera que estoy definiendo aquí, una variable entera, voy a borrar las otras, y yo digo, ¿cómo voy a saber si una persona mete la edad de alguien? Entonces, determinar si esa persona es menor o es mayor de edad. Entonces, según las reglas, pues que conocemos aquí en nuestro país, según las leyes, para que una persona sea mayor de edad tiene que tener 18 años o más. Entonces, si yo lo que ingreso es la edad, yo utilizaría una estructura condicional, ¿verdad? Utilizaría una condición en la cual comparo, porque yo en la condición lo que hago es una comparación a través de un operador relacional que puede ser mayor, menor o igual. En este caso yo digo, yo quiero saber si esa persona es menor de edad, entonces yo digo, si la edad que ingreso, que en este caso le ingreso con leer, es menor de 18, ¿verdad? Ese valor que ingrese arriba es menor a 18, entonces quiere decir que la edad de una persona menor de edad.
Pero si el valor que ingreso es mayor, entonces no va a cumplir esta condición. Recuerden que la primera parte es si se cumple cuando es la condición, es el resultado verdadero. Entonces, si es verdadero, entra en la primera parte. Si no, entra en la segunda parte, que es la parte falsa. Quiere decir que si la persona ingresó a una edad mayor a 18 o 18, ¿qué quiere decir? En la condición que es falso. Entonces, si es falso, se va a la parte falsa y va a escribir el otro mensaje, que es mayor de edad. Vamos a probarlo. Digamos que ingresamos la edad de una persona, 11 años. Entonces dice, persona menor de edad. ¿Por qué? Porque la comparó con 18. Entonces decía 11 es menor que 18, verdadero. Entonces escribió la que está en la parte verdadera, que es persona menor de edad. Pero vamos a probarlo de nuevo. Ahora con una edad mayor. Ahora yo digo 18 años. Entonces dice persona mayor de edad, porque al hacer la comparación, él dice, el valor que metiste es menor de 18, no, 18 no es menor de 18, es igual, pero como es falso, se va a la parte falsa y dice es mayor de edad. Esto también se puede hacer al revés, podríamos poner acá, mayor igual, ¿verdad? Mayor igual. Si ponemos mayor igual, vamos a ver, mayor o igual, entonces, ¿qué pasa? Que si usamos mayor igual, que es este que está acá, mayor igual, ¿verdad? Vamos a ponerlo bien, mayor igual, entonces quiere decir que el valor que ingresaste es una persona mayor de edad, cambias el mensaje, entonces en vez de poner menor ponemos mayor y abajo entonces ponemos menor y va a funcionar igual, porque cuando corres el programa, vamos a cerrar, cuando corremos el programa y hacemos la comparación, yo pongo 12, dice menor de edad, porque él compara y dice, ¿es mayor que 18 o es igual? No, es falso, se va a la parte falsa y en la falsa dice menor de edad. Pero si yo meto un valor, digamos que ahora lo corro con otro valor, yo meto el valor 20, dice 20 es mayor de 18, sí, entonces va a entrar en la parte verdadera y dice es mayor de edad. Aquí escribí mal mayor, vamos a arreglarlo mayor. Entonces, eso significa que dependiendo del problema, nosotros podemos resolverlo utilizando estructuras condicionales. No habría otra forma de resolver esto. Si se ponen a ver, no podríamos usar una secuencial porque no habría otra manera. Entonces, por eso es necesario utilizar las estructuras de control. Muy bien, entonces finalizamos. Esperamos que hayan comprendido y lo puedan implementar en los algoritmos.